Después también claras manifestaciones de discriminación de género entre los diferentes grupos a los que se aplicó la encuesta. Entonces, sí hay discriminación en los colegios, ¿no? En las instituciones educativas. A ver, la hayla, eso lo sabemos todos. Y de hecho, las personas a las que se entrevistó ven, digamos, que esas desigualdades fuera, ¿sí? En la calle, en, no sé, en la casa del vecino. Suele pasar. Pero realmente también se identificó que todas esas discriminaciones que nosotros o que ellos o ellas veían en su vida, digamos, o en la sociedad en general, les costaba mucho verlas en sus propias instituciones. Y es obvio que las instituciones educativas son un reflejo de la sociedad, por lo tanto, si en la sociedad hay discriminación, en las instituciones educativas también. Pero también sabemos que, digamos, que esa autocrítica nos cuesta, ¿no? O sea, realmente cuesta darnos cuenta y ser conscientes de lo que realmente nosotros hacemos mal en nuestra propia casa. Antes vemos lo de fuera siempre. Y eso es un problema, ¿no? En el fondo, porque esa limitación de autocrítica, digamos, o esa ceguera, digamos que puede generar ciertas resistencias a la hora de trabajar el tema o ciertos problemas. Otra de las cosas que se identificó fue que la alternabilidad de las autoridades en las instituciones educativas podía representar una amenaza, digamos, en todo lo que sería el proceso de sensibilización en género. ¿Por qué? Porque el proceso de sensibilización en género es una cosa a largo plazo, ¿sí? O sea, no se sensibiliza en género a alguien así de un día para otro. Simplemente es un proceso, es un cambio de mentalidad bastante profundo de deconstruirse de todo lo que en tu vida te han ido, digamos, que socializando. Y eso es un proceso que cuesta, a todos nos cuesta cambiar cosas, a todos nos cuesta darnos cuenta de que a veces somos injustos con el resto de la gente. Entonces, es un proceso largo, ¿no? Y el hecho de la alternabilidad de las autoridades, a pesar de que es necesario, porque la idea de este resultado no es cuestionar que las autoridades en los colegios tengan que alternarse, ¿no? Sino que realmente simplemente se le identifica también como una posible limitación, ¿no? Que en el fondo eso se puede aplicar en cualquier parte. Realmente trabajar el tema de género es uno de los problemas más grandes que tiene, que tú puedes sensibilizar a una persona en concreto, pero cuando esa persona en concreto se va, se pierde todo un proceso, ¿no? Entonces eso no se replica y es algo como que siempre está muy personalizado. Si tú tienes la suerte de tener una institución que está liderada por alguien que sí está sensibilizado o sensibilizada en género, todo bien. Pero si esa persona se va y viene otra persona que nada que ver, la institución puede cambiar de un día para otro, ¿no? O por lo menos las formas de relacionarse en ella. Uno de los resultados que sí fue bastante positivo a mi forma de ver es que realmente hay una buena disposición para trabajar el tema de género, ¿no? O sea, realmente se ve como algo necesario. No es tampoco que haya así de entrada, por lo menos, una reticencia a trabajarlo o que se considere que realmente el tema no es importante. O sea, la gente cuando compartes el tema realmente sí sienten que es algo necesario, ¿no? Entonces eso es bueno, es positivo. Y bueno, ya como último resultado, todas las resistencias que realmente pueden generar el tema de género hace necesario, digamos, contar con políticas públicas que refuercen todo lo que se intenta trabajar. O sea, digamos que la buena voluntad no es suficiente, ¿sí? Está bien que haya buena voluntad y predisposición para trabajar el tema, pero si no hay una serie de políticas públicas, como decía Gladys también, desde el Estado, si no hay voluntad política, todo eso se queda como en el aire, ¿no? Y un poco la conclusión a la que se llegó en este diagnóstico previo, digamos, a la guía, es que realmente la convivencia mixta entre chicos y chicas o entre hombres y mujeres en las instituciones educativas y en general, ¿no? Obviamente es una condición imprescindible para empezar a fomentar la igualdad y la equidad, pero no es, o sea, digamos que no es suficiente, ¿sí? Es un primer paso básico, no segregar, pero no es suficiente. Solo con la educación mixta, digamos que no se logra naturalmente la igualdad o la equidad entre unas y otras. Hay que apoyar con otras muchas cosas, ¿no? Ya, después, ya pasando, digamos que una vez elaborado el documento de la guía de transversalización de género en el modelo de gestión, salieron por parte de la consultora que lo llevó a cabo una serie de recomendaciones, ¿no?
Entonces, esas recomendaciones están estructuradas, digamos, como que en 3 partes. Están en estrategias formativas, en estrategias comunicacionales y en estrategias organizativas. Entonces, las recomendaciones en relación a las estrategias formativas, lo que se propone, digamos, para mejorar es diseñar y aplicar un proceso de formación integral que se haga o que se pueda realizar un módulo de género y de sexualidad desde el SIPROFE. Sí, de hecho, por lo que tengo conocimiento, eso se está dando. Realmente el SIPROFE sí está trabajando esos temas, entonces es buena señal, ¿sí? Que desde el Estado y desde el SIPROFE, sí desde el Ministerio de Educación, se esté trabajando este tema como más específicamente. Ella propone también la elaboración de una maleta pedagógica para la transversalización de género. Entonces, esa maleta pedagógica, digamos que son una serie de herramientas que se tendría que, idealmente, digamos, dar o proporcionar a las instituciones educativas por parte del Estado para que éstas puedan, de alguna forma, ir operativizando y transversalizando el género en todos los ámbitos de la institución, no solamente en el modelo de gestión. Entonces, esa maleta pedagógica debería tener, digamos así, idealmente, herramientas sobre cómo detectar el currículo oculto, que de hecho eso es lo que decía Gladys, ¿no? A veces, en la cita que decía de Katia, realmente a veces enseñamos más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Transmitimos un montón de ideas y de valores que se nos van, así sin querer, y bueno, todo ese currículo oculto es importante, o sea, si simplemente los materiales escolares están llenos de currículo oculto, ¿sí? El hecho de que no se visibilice a las mujeres en la historia, como decía Gladys, o el simple hecho de que en un problema matemático, en el enunciado, te diga la mamá fue a comprar no sé qué, no sé qué, no sé qué, y el papá trabajaba, ya, ahí está, eso es currículo oculto, es algo como muy, se nos va quedando ahí, pero no es algo explícito, ¿no? Después también debería incorporar, obviamente, herramientas, digamos, para poder transversalizar o incorporar la perspectiva de género en la malla curricular. Sí, es básico. O sea, de hecho, el género es algo transversal, eso es una palabra muy bonita, pero que nunca pasa. ¿Sí? O sea, el género es transversal porque lo es, porque atraviesa nuestras vidas, pero no siempre lo vemos desde ahí. Entonces, obviamente, las mallas de los colegios deben tener esa perspectiva incorporada. Después debería haber también, según las recomendaciones que hace ella, una guía de cómo, de cómo usar el lenguaje de forma no sexista y justamente cómo adaptar el material didáctico también digamos, que sea no sexista. Sí, es justamente lo que estaba diciendo antes. O sea, adaptar esos materiales y visibilizar el papel de las mujeres en la historia, o simplemente que los roles de hombres y mujeres en los ejemplos del material didáctico sean iguales, equitativos o igualmente valorados, por lo menos. Después también debería haber pautas sobre cómo manejar un grupo estudiantil con perspectiva de género. Acompañamiento psicosocial, igual también con perspectiva de género, todo es con perspectiva de género. O sea, es simplemente cómo adaptar todo eso y hacerlo de alguna forma que realmente no acabe discriminando, ¿no? O sea, queriendo o sin querer. Elaborar igual una guía para la elaboración de microempresas con perspectiva de género, o sea, cómo lograr un rol activo por parte de hombres y de mujeres a la hora que se les incita a que sean emprendedores o emprendedoras a la hora de generar o de crear microempresas. Sí, en temas productivos es importante, y más, por ejemplo, con el tema del bachillerato agropecuario, cuando realmente los chicos o las chicas salen, tienen que ser emprendedores o emprendedoras. Entonces, hay que ver también cómo se generan de pronto medidas de acción positiva para que las mujeres sean también emprendedoras, ¿no? Después también la inserción laboral con perspectiva de género, lo mismo. Por ejemplo, en el tema de la agropecuaria, o sea, cómo lograr que, o en otras carreras que normalmente son más masculinas, cómo lograr que ya en el simple hecho de nombrar o de, cuando en el periódico sale un anuncio buscando personal, no decir se necesita secretaria para no sé qué, o se necesita ingeniero para, ¿no? O sea, simplemente persona que se encargue de la secretaría de no sé qué, o se busca un licenciado o licenciada en,
pero a veces simplemente en cómo nombramos ya estamos discriminando, ya estamos como que invisibilizando y de alguna forma limitando la inserción de las mujeres, ¿no? O de los hombres en según qué trabajos. Y bueno, y finalmente la formulación y la gestión de proyectos con perspectiva de género. Pues lo mismo, ¿no? Cómo diseñamos un proyecto para que realmente la idea final sea el desarrollo, pero el desarrollo equitativo para ambos, ¿no? Después, otras de las recomendaciones que se dan es organizar espacios de conversación y de seguimiento desde las coordinaciones zonales, desde los circuitos, desde los distritos educativos, con profesionales especialistas en ese tema, para que realmente se pueda como orientar, ¿sí? O sea, ahorita justo todavía no existen los circuitos ni los distritos, pero si se van a dar y van a ser una realidad, sería bueno generar espacios de diálogo y de reflexión sobre ese tema que puedan de alguna forma orientar a cómo se tiene que hacer, cómo se puede incorporar todo eso, ¿no? Y la última recomendación en ese sentido es la elaboración igual de una cartelera sobre género en los colegios. O sea, ella propone que las instituciones educativas cada semana o cada 15 días vayan generando información, documentos y demás, tanto los docentes como los estudiantes y las estudiantes. Entonces, cómo ir elaborando una cartelera como una base de datos sobre informaciones en género, ¿no? Entonces, y cómo socializar eso al resto de la institución. Después, las recomendaciones en cuanto a la estrategia comunicacional. Se propone, bueno, hacer una campaña de promoción y de valoración de la educación técnica desde la perspectiva de género a nivel nacional. ¿Sí? No hay mucho más que explicar. Realmente cómo, no sé, las campañas no son todo, pero sí ayudan a reforzar ciertas cosas que se están trabajando, ¿sí? Y la creación de un espacio en la página web institucional dedicado a la enseñanza coeducativa, ¿sí? O sea, el tema de la coeducación es también súper importante, ¿no? En ese sentido. Y finalmente, las recomendaciones en las estrategias organizativas que se propone es hacer registros estadísticos desagregados por sexo. Eso es súper importante, porque realmente sin eso no somos capaces de analizar la realidad tal y como está pasando y por lo tanto no podemos actuar ni hacer medidas como de mejora, ¿no? Registro y seguimiento de la vida escolar y una estructuración y organización adecuada del departamento de ECE, del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, ¿no? Entonces sí es importante visibilizar las diferencias entre hombres y mujeres en ese sentido. No es lo mismo, no sé, la situación que puede tener, por ejemplo, el seguimiento, los departamentos de orientación también hacen seguimiento en cuanto a cómo están los chicos y las chicas en casa, de pronto, si es que pueden tener ya ciertos problemas de aprendizaje por cosas que ya tienen, por ejemplo, en la casa, ¿no? Entonces, es obvio que esos datos, si no se desagregan por sexo, se pierde muchísima información y, por lo tanto, muchas posibilidades de actuación, ¿no? Bueno, y ya como acabando casi, el tema de la guía de transversalización, que es el documento del que les estaba hablando, solo para tener una idea de realmente cómo se ha planteado el documento, ¿no? Está la introducción, los antecedentes, la contextualización del por qué ha sido necesario, digamos, realizar esa guía, planteamiento del problema y la justificación, y después dentro del marco referencial está el marco teórico y el marco conceptual, que para mí sobre todo el marco conceptual, es súper importante a la hora de saber usar la guía de alguna forma, ¿no? Porque en ese apartado, digamos, salen un montón de conceptos que están dentro de la guía, como complementariedad, por ejemplo, que salía antes, género mismo, ¿no? O sea, saber un poco de qué estamos hablando, un montón de feminismo, patriarcado, demás cosas que realmente, conceptos importantes que en la guía tienen como mucho peso, y que realmente, si no sabemos de qué estamos hablando, es complicado, ¿no? Entonces, ahí digamos que se aclara, hay un espacio para aclarar todos esos conceptos. El marco legal, digamos que ampara el por qué realmente es necesario, y no solo necesario, sino de alguna forma obligatorio, entre comillas, que existe ese documento. Después está la propuesta de la guía de transversalización, digamos que propiamente dicha, lo que sería
los 35 descriptores en el modelo de gestión y las referencias bibliográficas y los anexos. Y justamente lo que les decía, ¿no? Dentro de lo que sería el punto 7 de la propuesta de la guía está estructurada, esa propuesta está estructurada en los 6 modelos de gestión y con los 35 descriptores. Entonces, lo que el documento hace de alguna forma es ir transversalizando, digamos, el género descriptor por descriptor, ¿sí? Entonces, hay algunos descriptores que es medio complicado así de entrada, como al final no deja de ser un documento teórico, ¿no? Entonces, lo que se intentó fue que fuera un documento teórico, pero lo más operativo posible. Sí, entonces, dentro de los descriptores hay aclaratorias y ejemplos como más concretos de cómo se puede llevar a cabo esa transversalización, ¿no? Y muchas gracias.